N político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana del lunes 26 de abril del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos para esta edición. Son ustedes de verdad muy amables. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana en su gratísima compañía. Por supuesto, listos para entregarles lo último en información generada nacional y localmente, algunos asuntos de relevancia que se han producido en las últimas horas, pero además, por supuesto, de igual manera, en el acumulado de informativo de fin de semana, que fue prolífico en algunos acontecimientos que vale la pena compartir y subrayar. Desde luego, las vacunas también. Vamos a hablarle de las vacunas. Mañana inicia la campaña de vacunación para maestros, parte del proyecto que tiene como objetivo reactivar el sistema escolar. Hoy estamos en semáforo amarillo todavía, una situación que pues es volátil aún, según lo que nos ha dicho la autoridad de salud, pero pues previsiblemente el Estado da los primeros pasos, bueno, el país da los primeros pasos para el retorno a clases en esto que pues ya ha sido etiquetado como la nueva normalidad. De esto le vamos a hablar también. Hay novedades en el ámbito nacional. En el ámbito local, bueno, lo que ya le habíamos anticipado, la salida de Carlos Mora Quiñones, secretario del ayuntamiento, como era previsible, le quiero decir, ¿no? Nada que usted no sepa, por supuesto. Así que inevitable abordar este tema que se ha producido en las últimas horas. Estoy aquí. A ver. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Se me esconde. Aquí buscando. No, se escondió. Se fue. Se me desapareció. Pero bueno. Así pues. Yo saludo a quienes ya están con nosotros esta mañana. Melba Cortés, bienvenida. Buenos días. Tony Solís, excelente día, presente. Bienvenido, Tony. Francisco Mantel, buenos días. Sí, hay pronóstico de lluvia, llovizna. Para hoy está nubladón el día. ¿Qué le vamos a hacer, no? Adaptarnos. Benjamín García. Bueno, y disfrutarlo, pues. Estamos en primavera, fíjese nada más que qué cosas de la vida, qué absurdo, ¿no? Estamos, de hecho, a la mitad de la temporada primaveral y con estos climas. Muy interesante este fenómeno. Bienvenido, Benjamín García. Antonio Carpio, buenos y nublados días, por supuesto. Ah, qué presumido, estrenando celular. Muy bien.
con su logotipo. Bueno, es en realidad la imagen de la ficha del Casino Aguacaliente que nuestro amigo Toño Carpio se ganó en un concurso sobre fotografías de Aguacaliente, fotografías del minarete, ¿no? Así que saludamos a Toño Carpio. Leti Flores, buenos días, bienvenida. Saludos. Oiga, Carlos Murguía Mejía, que fue secretario del ayuntamiento, fue diputado local y por mucho tiempo conocido como amigo del gobernador. El gobernador se refiere a él como su amigo. Dio un paso muy significativo en las últimas horas al expresar su rechazo a la expropiación del Club Campestre de Tijuana. ¿Qué cosas, eh? De esto le vamos a platicar, por supuesto. Hugo Galindo, buenos días. Juan José Hernández, saludos, buenos días. Bienvenido, por supuesto que sí. Vamos a hablar de eso y más. En el ámbito nacional, bueno, hay 2-3 asuntos que vale la pena comentar, por supuesto, el seguimiento de lo ocurrido con este diputado federal de Morena, que es candidato a la reelección y se va a quedar sin nada. No, como el perro de las dos tortas es poco, me cae de veras, sin nada, sin diputación, sin fuero, sin militancia en el partido Morena. Creo que eligió un mal momento para atender las urgencias de la hormona, sobre si como se afirma, pues, o como parece ser, según los elementos conocidos hasta este momento, efectivamente abusó de un menor de 15 años, de su ayudante, ¿no? ¿Qué tema qué impresionante asunto y por lo pronto se acabó su reputación, por lo pronto. John Espinosa, buenos días, saludos a todos, dice. Bueno, amanecí muy navideño. ¿Nostálgico, quizá? Bueno, las tardes así, como que lo hacen a uno, pues sí, ponerse un poquito nostálgico y en el ánimo de la contemplación, ¿no? John Espinosa, ¿cómo que falleció Sergio Esquivel? No puede ser. Pues, como yo no me enteré, usted disculpe. No me vea feíto. Pero qué pena, caray. Que un tipo como yo, amante improvisado. Sí, como olvidar a Sergio Esquivel. Un tipazo, de veras. Un tipazo. Qué pesar por esto, hombre. Un tipo tan sencillo, de trato muy agradable. Rufino González Cruz, buenos días, bienvenido. César Antonio Labastida Barrera, buenos días. Las cosas se ponen interesantes en esta elección. Uy, sí, don César. Se lo juro que sí. A ver. Qué cosas, hombre. El amigo Sergio Esquivel ya se encontraba, pues, retirado. Bueno, no. Sergio Esquivel siempre le apoyó en los últimos años a la parte didáctica, a compartir generosamente sus conocimientos, sus experiencias de vida.
este cantautor que fue un hitazo, sobre todo en el Festival Loti, por lo menos durante una década más o menos del Festival Loti, participando con canciones extraordinarias. Y la que le pegó, pero con ganas, es esa de Un tipo como yo. Este trovador, cantautor, compositor yucateco, que ya andaba por arriba de los 70 años, 73, 74 años, ¿no? A ver, permítame. Aquí le tengo algunos datos. Más de 30, 50 canciones grabadas, cerca de 50 intérpretes de todo el mundo corearon sus canciones, las más populares. Un tipo como yo, que alegre va María. Eso también es una extraordinaria pieza. Nadie se va del todo, no, hombre. Esa pieza de igualmente Amo la vida, Algo grande, Luciana, Alguien vendrá, y Por ella. Grabó más de 20 discos como intérprete y las canciones por él creadas, que suman más de 350 registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, han sido interpretadas por cantantes de la talla de José José, Manuel, Cristian Castro, Marco Antonio Muñiz, Lupita D'Alessio, Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Alberto Vázquez, Yochio, Dulce, Gualberto Castro, Víctor Iturbe, El Pirulí, Vicky Carr, Armando Manzanero, Manuela Torres, Gloria Lazo. Extraordinarios cantantes todos ellos. Esta es la parte que más impulsó el señor Esquivel, Sergio Esquivel. Él creó un taller de compositores, una iniciativa que fue muy celebrada y que impulsó mucho en los últimos años. Con él me tocó platicar hace, ¿qué será? Unos 3 años, más o menos, justamente sobre ese proyecto. Era una entrevista para Radio Enciso. Y estaba por visitar Tijuana, por cierto, justamente para impulsar esa iniciativa y la formación de nuevos, o el impulso de nuevos talentos, pues, ¿no? Siempre lo vamos a recordar con mucho reconocimiento, respeto y con aprecio a don Sergio Esquivel. Descanse en paz. Un tipo como él no se da todos los días en el mundo de la música. Un tipazo. De las cosas gratis que le quedan a uno como periodista, el encuentro con gentes como Sergio Esquivel. Y vaya que nos ha tocado entrevistar y, ¿qué le puedo decir? A unos 40, 50, medio centenar de artistas por lo menos. Fácilmente. ¿Qué cosas? El tiempo se va, la vida se va. ¿A quién más saludo? Margabella Hernández, buenos días. Bienvenida. Mi tocayo Enrique Osuna, buen día, bendiciones, gracias. Bueno, mire, entremos en materia. En el panorama informativo local, sin duda, algo que ya le habíamos anticipado desde la semana pasada, pues termina ocurriendo. ¿Qué es? Pues la renuncia de Carlos Mora Álvarez, que le dijimos era segurísimo, inevitable. Lo que empezó ahí como un rumor no era más que el anticipo de un hecho que claramente iba a ocurrir. Esta decisión de Carlos Mora de hacer pública su posición, su opinión
sobre el proyecto estatal de expropiar el Club Campestre de Tijuana. Carlos Mora va a terminar durando cuando mucho 45 días al frente de la Secretaría del Ayuntamiento. Mire, justamente Carlos Mora sucedió en el cargo a otro Carlos Murguía Mejía, que hoy ha dado nota precisamente por una situación parecida. Carlos Murguía Mejía despachó como secretario del ayuntamiento pues por más de un año. Y ahora en febrero presentó su renuncia al cargo porque se había registrado su aspiración a una candidatura para la Diputación Federal por el 5º Distrito Electoral. Él acompañó en ese tramo de la vida institucional al hoy alcalde con licencia, Arturo González Cruz, que terminó en una muy mala relación con el gobernador Jaime Bonilla Valdés, y eso terminó costándole finalmente la salida del gobierno municipal en una crisis política que no se veía en esta ciudad. Pues, ¿qué le puedo decir? No, honestamente no recuerdo jamás haber visto una crisis de esta naturaleza. En lo que tengo de periodista, casi medio siglo, yo no vi jamás que el gobierno de la ciudad viviera un episodio como el que se vivió entre Arturo González Cruz y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Y mire que no será la primera vez que hay conflicto entre un gobernador y un presidente municipal. Los ha habido antes, pues, pero uno que llegase hasta este punto crítico, jamás, ¿eh? Esto es lo que yo recuerdo, personalmente. Y en ese tramo de gobierno le acompañó discreto, de bajo perfil, Carlos Murguía Mejía, sin buscar reflector ni nada por el estilo. Atendió la parte operativa, la operación política al interior del gobierno municipal, como corresponde a un secretario del ayuntamiento, y entonces se va Arturo González Cruz y Carlos Murguía también se retira para registrar su aspiración a la candidatura, y desde entonces pues ha permanecido fuera del reflector público, pero lo sucedió en el cargo Carlos Mora Álvarez, de quien ya hemos hablado cómo llegó a ese cargo, y se va en tan solo 45 días, y ocurre después de haber hecho pública su posición en desacuerdo con la expropiación del Club Campestre, argumentando pues que hay una historia familiar que lo tiene convertido pues en un socio del Club Campestre, pero además vinculado a una serie de raíces con esta ciudad, con las que están identificados la gran mayoría de los socios del Club Campestre, ¿no? Su abuelo, su padre, y ahora él y su descendencia, bueno, participan, tienen presencia y tienen vida social, parte de la cual hacen a través del Club Campestre. Entonces, salió a expresarse y lo hizo en términos comedidos, por cierto, Carlos Mora, pero sí hubo por ahí en su documento, en una columna que escribió para el Universal, donde hace pública su posición, algunas palabras y algunas frases que en la lectura política pues fueron francamente rudas, ¿eh? Y entonces, a la luz de esa consideración y del hecho de que le debió el cargo de secretario que todavía ostenta, pues al gobernador, mire usted, expresarse a favor de o en contra de la expropiación, pues es algo que iba a tener consecuencias, y efectivamente las tuvo, que ha anunciado el propio Carlos
su determinación de retirarse el día 29. Será su último día. Estamos a unos días de su conclusión de gestiones. Y dice, sobre todo esta parte que me parece muy interesante de su documento. Dice, como tijuanense durante este tiempo aprendí lecciones maravillosas de vida que me ayudaron a comprender aún mejor el sentido del trabajo que se lleva desde el gobierno. Hoy me despido y lo digo con orgullo. Seguiré siendo fiel a mis principios morales y éticos, pilares que fundamentan la educación que recibí de mis padres, para continuar trazando los nuevos proyectos que asoman al futuro, tanto en la iniciativa privada como en las labores humanitarias de las cuales participo. Soy hombre de familia, un hijo y hermano, un padre y abuelo que se nutre de las risas propias de estos círculos tan personales que me llenan de vida. A ellos jamás les he fallado, como tampoco le fallé a la comunidad que depositó su confianza en mí. Me retiro de este gran proyecto extendiéndoles mi mano en amistad a todos y todas, a todos y cada una de las personas que forman parte de Tijuana, mujeres y hombres de trabajo que con su esfuerzo le dan sentido a nuestra patria. Este sabio crisol que es el tiempo ha puesto frente a mí otros retos que debo atender con gusto, porque mi objetivo de vida siempre ha sido servir, ayudar y ser el portavoz de proyectos inolvidables. Es lo que dice en su renuncia. En ningún momento en ese texto alude siquiera lo que es un hecho conocido, que se va porque su posicionamiento sobre el campestre le genera conflicto con quienes lo invitaron a participar en el gobierno municipal. Pues hay un precio, y así es en política, y se paga, ¿no? No podía durar mucho Carlos Mora Álvarez, después de esa publicación en el periódico El Universal, que debe haber disgustado sobremanera en gobierno del Estado. Qué interesante, ni duda cabe. Pero ahora vamos con el otro Carlos, porque mire, justamente Carlos Murguía Mejía ha dado la nota este día al hacer pública también su posición respecto al Club Campestre de Tijuana. Y esto está pues fresquecito, fresquecito y tiene un significado particular. Esta declaración que hace Carlos Murguía Mejía, y que le leo y le presento de esta forma. Permítame usted. A ver. ¿Dónde está? No se me esconda, señor licenciado. Bueno. Qué cosas, ¿no? Aquí está. Vea usted la posición asumida públicamente hace unas horas por Carlos Murguía. Dice, en mi condición de abogado, maestro de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Baja California, experto en cuestiones legales, por mis antecedentes de servidor público, diputado presidente del Congreso del Estado, regidor, delegado federal de Economía en el Estado de Baja California y secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, en diversos foros profesionales se me ha solicitado exprese con claridad mi posición personal respecto del proyecto de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, que ha enunciado el ciudadano gobernador del estado. De los actos del ciudadano gobernador, el único que responde por ellos es el propio titular del Ejecutivo Estatal. Es el ciudadano gobernador constitucional del estado quien habrá de aclarar y defender su proyecto de expropiación en su condición de señalada autoridad responsable en los juicios de amparo interpuestos por los afectados por la proyectada expropiación de su patrimonio.
No caeré en el juego electorero de candidatos oportunistas vestidos de redentores sociales, ignorantes del Estado de Derecho, ni prejuzgo sobre los actos de la autoridad. Me es grato reiterar que en toda mi actuación pública y privada he buscado cumplir con las leyes de la República y acotar mi actuación, en todo caso y momento, a lo que disponen y resuelven en ejercicio de su soberanía los tribunales del Estado y la Federación. Quiero afirmar ante los bajacalifornianos, a mis paisanos tijuanenses en particular, que estoy perfectamente enterado y reconozco que con parte importante del patrimonio del Club Campestre se pagó en 1972 la indemnización a la empresa de Inmuebles Californianos, Sociedad Anónima, ICSA, dejando a salvo el amenazado patrimonio de miles de familias tijuanenses. Todo ello con el aval moral del ciudadano presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, que firmó con los apoderados del Club Campestre de Tijuana el acta notarial correspondiente. Independientemente de lo anterior, apoyado en la opinión de eminentes juristas y en mi propio juicio de profesional del derecho, en el espacio garantizado por las leyes de la República, me permito expresar, reitero mi respeto absoluto a los derechos humanos y a la propiedad privada y mi desacuerdo con el proyecto expropiatorio del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, AC. No encuentro, y esta es la parte medular de su posicionamiento, no encuentro causa social, histórica, política, jurídica, ni de utilidad pública que justifique en forma alguna expropiar los terrenos y edificios del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, asociación civil, constitutivos de su patrimonio, los cuales ocupa en calidad de dueño y ejerce sobre los mismos la posesión jurídica y material desde hace 70 años, en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, sin oposición de terceros, de lo que dan fe los asientos del registro público de la propiedad y de comercio, los cuales en alguna ocasión tuve a la vista. Es un hecho que el patrimonio original del Club Campestre se ha engrandecido con las aportaciones de sus socios, quienes le han resguardado libre de invasiones, de apropiaciones ilegales y de mutilaciones arbitrarias, las cuales por diversas causas fueron la constante a lo largo de los 30 años que gobernaron nuestro estado, administraciones emanadas del Partido Acción Nacional. Es el caso lamentable del Parque Morelos, ubicado en la denominada tercera etapa de la canalización del río Tijuana, mutilado por la acción depredadora de empresarios ambiciosos y autoridades sin escrúpulos, unidos en criminal contubernio con el único propósito de enriquecerse en lo personal con la venta del patrimonio colectivo, como bien denunció el propio Ejecutivo Estatal. Gracias al poder de voluntad de sus socios, el patrimonio original del Club Campestre se ha convertido en una hermosa área verde, auténtico pulmón urbano, respetable centro de convivencia social privado, que con alto sentido humano fortalece efectivamente la convivencia en armonía, noble aspiración cívica y alta expresión de educación y cultura de la comunidad. Respetuosamente, licenciado Carlos Murguía Mejía. Y así hace pública su posición este abogado que se ha caracterizado, por cierto, se ha caracterizado por defender las posiciones que por congruencia corresponden a la visión que él siempre ha impulsado en el ejercicio de la política. Así se opuso a la intención del gobierno del estado de construir un centro de convenciones en terrenos de la Universidad Autónoma de Baja California, siendo servidor público. Esta iniciativa que promovió el gobierno estatal que encabezó José Guadalupe Zuna Millán, por ejemplo, o algunos otros actos encabezados incluso por funcionarios emanados de su propio partido. El partido al que dedicó buena parte de su vida, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional.
la mutilación o eliminación de esta vialidad lateral de Palacio Municipal, que fue desaparecida en aras de favorecer el proyecto privatizador de la explanada de Palacio Municipal para construir un fallido estacionamiento subterráneo, que sigue siendo dolor de cabeza técnico a estas alturas del partido, ¿no? Y que sigue representando un lunar, una mancha, en tanto que le ha despojado a la ciudad del espacio que tenía para eventos de gran calado, para empezar los eventos de calendario cívico, como las fiestas patrias. Le recuerdo la ceremonia del grito, que imposible desde entonces, se llevan a cabo fuera de lo que era su casa, Palacio Municipal, y que en esta ocasión no fue la excepción, aún con Arturo González Cruz, imposible, según lo que el Colegio de Ingenieros Civiles dio a conocer, y aquí le compartimos oportunamente antes de las fiestas de septiembre. Bueno, imposible utilizar ese edificio. Y entonces, frente a todo este tipo de actuaciones, aún siendo servidor público, Carlos Murguía, en un acto de congruencia con sus convicciones personales, ha salido a plasmar y a plantear públicamente una posición, aun cuando esta puede sonar, parecer contraria a quien esté en el gobierno, independientemente, le insisto, si se trata de alguien emanado del partido en el que milita o militó, ya no sé si dejó de militar o no, en el PRI, había venido asumiendo una posición muy, pero muy crítica a los manejos de la dirigencia de ese partido, a la forma en que ese partido se había conducido en los últimos años, como muchos otros priistas, y entonces llega este nuevo gobierno, Arturo González Cruz, que es su amigo, lo invita a colaborar, acepta el cargo, y luego salen las condiciones que le he compartido. Pero qué interesante conocer esta posición de Carlos Murguía Mejía, exsecretario del ayuntamiento, exdiputado, exdelegado. Muy interesante. La verdad es que invariablemente Carlos Murguía ha salido a expresar lo que siente respecto de estos temas de orden público, a una sabienda de las probables consecuencias. Una de ellas seguramente sería la pérdida de la relación con el gobernador Jaime Bonilla Valdés. ¿Qué otra cosa puede ser, no? No creo que el gobernador Jaime Bonilla Valdés esté muy contento con esta opinión pública que en un acto de congruencia hace Carlos Murguía, porque siempre han tenido una estrecha relación, y no de ahora, sino de muchos años, ¿no? Entonces, será muy interesante ver qué va a pasar ahí. Ya antes al gobernador Jaime Bonilla no le agradó que Carlos Murguía estuviera en el ayuntamiento, un ayuntamiento encabezado por alguien como Arturo González, con quien se confrontó. Y bueno, eso sí, ya harina de otro costal, pero son de las cosas interesantes que se están dando en la comunidad y que le compartimos y le ponemos en perspectiva porque vale la pena mencionarlo. Es de los asuntos de fin de semana, de los hechos noticiosos. Y bueno, este de las últimas horas, pues, está fresquecito e igualmente interesante. Pero además por la coincidencia, ¿no? Con el otro tema de Carlos Mora Álvarez, quien llega lo sustituye en un altísimo contraste porque, pues, muy distintos perfiles, muy distintos, ¿no? Carlos Mora asumió un rol protagónico destacado, claramente destacado, en tan solo 45 días que duró en el cargo. Estará saliendo el día 29, ya lo dijo él públicamente. Así que así están las cosas
en esta ciudad. ¿Quién más anda por aquí? Antonio Carpio, las obras quedan, la gente se va. Sí, señor. No tenía permitido ir en contra de las decisiones del gobernador Bonilla, pero sus principios no los puede traicionar. Felicidades al señor Carlos Mora, dice Antonio Carpio. Interesante. Otro asunto interesante de los hechos significativos de fin de semana, esta decisión del Partido Encuentro Social de registrar como candidato a la presidencia municipal por el PES, imagínese usted, ¿no? A Ranier Falcón. Ranier Falcón es empleado de las empresas de Jorge Hangron desde hace años. Por eso pertenece al sindicato que también encabeza otro empleado suyo y ex líder estatal del PRI, Mario Madrigal. De esa cuadra han surgido figuras de la política local priista que en los últimos años han tenido el control del PRI. Pues es el PRI de Jorge Hank. Es una realidad que ahí está desde hace un buen tiempo. Y es una facción que, o es un grupo, o es una corriente que compartía el partido y la actividad política priista con otra corriente encabezada, igualmente importante, la de Fernando Castro Trenti. De tal suerte que entre los mismos priistas, pues esto es un hecho inocultable, ¿no? Este es el PRI de Jorge Hank, el que está vigente desde hace algunos años, y a quien se debe, por ejemplo, pues el hecho de que Edna Mireya Pérez Corona, que también está, o que depende o está vinculada al Grupo Caliente, haya sido designada dirigente del PRI municipal en Tijuana y luego, pues en la primera regiduría. La primera regiduría típicamente es una posición que es casi segura para el segundo ganador de una elección o el mejor perdedor, como suele decirse. Por eso todo mundo pelea, aún en época de crisis y debacle política, la primera regiduría porque es casi un hecho que va a entrar. Dependiendo de la participación electoral que se logre, un partido que vaya en segundo lugar puede alcanzar hasta 2 o 3 regidurías. Pero el primero, pues, es el tiro más seguro. Y ya nos habían platicado, y aquí se lo adelantamos hace un tiempo, que Ranier Falcón estaba llamado a ocupar una posición importante en el contexto de esta campaña, con miras a ocupar un espacio en la vida pública como regidor, como en la primera regiduría de la planilla, de la candidatura o de la fórmula de Jorge Hank Ron. La fórmula que él encabeza en el estado y que faltaba definir quién la encabezaría a nivel municipal, pero que Ranier Falcón ahí estaría sin duda. Bueno, las condiciones han cambiado de tal manera que Ranier Falcón no solo estará en la planilla municipal, sino que la va a encabezar porque el PES de plano no tuvo otra salida que pues ya bajar las manitas, asumir, porque los tiempos formales lo exigen, asumir que Julián Leizaola no será el candidato a la presidencia municipal y pues que alguien había que colocar por el riesgo de quedarse sin representación en la pelea por la presidencia municipal. Entonces deciden designar a Ranier Falcón, que ha sido ya regidor, si mi memoria no me falla, ha sido delegado municipal de la mesa y sigue teniendo inquietudes políticas en el PRI de Jorge Hank, que es donde ha actuado invariablemente y al que pertenece, ¿no? Su ADN pues está ahí. Entonces, vea usted cómo son las cosas, cómo la circunstancia política lo lleva a terminar encabezando la fórmula municipal
¿En manos de quién más podría ser que le genere confianza al equipo de Jorge Hank? Esta es la otra lectura. Héctor Cruz, que tiene más trayectoria política, aunque insuficiente, me parece que tendría más perfil público y más presencia que Ranier Falcón, en honor a la verdad. Héctor Cruz Aparicio, que es el candidato suplente en la fórmula, ha ocupado cargos en gobierno municipal, igual que Ranier, pero a diferencia de Ranier Falcón, bueno, Héctor Cruz es diputado federal, actualmente con licencia, es de los que va a concluir su gestión y tendría mucha más presencia que Ranier Falcón, claramente, pero evidentemente Ranier Falcón tiene la confianza de Jorge Hangrul. Claramente esta es una designación directa de Jorge Hangrul, o al menos avalada, sí, o sugerida por Mario Madrigal Martínez o por el ingeniero, o avalada al menos por el ingeniero Hank Ron. Ya estaba en la línea para ocupar una posición destacada, pero bueno, se pasaron, ¿eh? Ahora sí que se pasaron. Es el candidato registrado por el PES. Imagínense nada más. Qué cosas tan interesantes. Otro que debe haber pedido y obtenido autorización del Partido Revolucionario Institucional para ir por otro partido, que es el PES, y para un cargo que le compite a Jorge Ramos Hernández. Muy honestamente lo veo muy disparejo, en honor a la verdad. Y no le estoy echando porras a Jorge Ramos, ni cree usted que es mi candidato o algo así por el estilo. La verdad es que yo no tengo candidato a la presidencia municipal, pero si hablamos de empaques, ¿no? De manejo, de capacidad y demás, pues Jorge Ramos es quizá el mejorcito como candidato, el mejor, ¿no? Que yo alcanzo a distinguir ahí. Y vea usted esto, de origen priista, asumo que sigue siendo priista. Ranier Falcón enfrenta al candidato de su partido, el PRI, que es el panista Jorge Ramos Hernández. ¿Qué cosas? ¿Dónde había visto usted este escenario antes? Qué interesante. Dice Norma Martín, que nos acompaña esta mañana, por cierto, y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Dice Norma Martín, quieren que gane Jorge Ramos, ¿no? Y a Norma Martín no le falta razón, porque han estado circulando versiones en el sentido de que efectivamente, de alguna manera, esta decisión obedece a la estrategia en realidad de dejarle el campo abierto a Jorge Ramos para que se convierta en el candidato de oposición a Morena que concentra, que capta toda la oposición política en la ciudad en contra de Morena, como la mejor apuesta que pueden encontrar los opositores al gobierno de Morena para intentar ganarle una, aunque sea la presidencia municipal, aunque sea, que no es poca cosa, por supuesto, sería un golpe político de alto valor simbólico y estratégico en materia política. Quitarle, arrebatarle a Morena, después de su triunfo resonante en 2019, una posición como la alcaldía de Tijuana, que es una alcaldía, una presidencia municipal reconocida a nivel nacional como una de las posiciones más importantes, ¿eh? Por supuesto, Tijuana, inevitablemente, tiene un peso simbólico y un peso real, derivado de su ubicación geopolítica, de su realidad económica. En muchos sentidos, Tijuana es, sobre todo por su desarrollo económico, una ciudad de las más destacadas en el país,
como lo es también en materia de inseguridad, ya lo sabe usted, ¿no? Y pues, ¿qué le puedo decir? Son de las cosas que sorprenden en un proceso electoral. Jorge Márquez dice, pero Enrique, tú sabes por historia que Jaime, si le contradices algo, eres su enemigo y se va con todo contra sus rivales. ¿Te acuerdas con los que no pudo? Fue con el Chino Ley y con Cano de Mexicali. Ah, dice Jorge Márquez, o sea que el PRI que ofreció en la coalición de la siguiente contienda, creo que solo hasta el registro estaba en riesgo de perder en Baja California. Algo debió ofrecer. El PRI está francamente en la debacle. Yo lo siento por la militancia que debe sentirse muy agraviada por todo lo que está ocurriendo en su partido. Jason Smith Ranier va de relleno, sabemos que no va a ganar, igual que tú. Mejor candidato Jorge Ramos, dice Jason Smith. Pues si los ponemos en una balanza, evidentemente como candidatos, Jorge Ramos es mejor, por supuesto. Y sí, sospecho que hay alguna intención parecida, ¿no? Ya veremos qué dice el electorado el 6 de junio. Todavía nos queda algo de tiempo para la campaña. Sí, ya necesita dinero otra vez, a ver si pone otro squash en el río o alguna otra obra de esas benéficas para la ciudad, dice Benjamín García. Silvia Justina Castro Trenti, saludos. Ay, estrenando presentación Silvia Justina, la abogada Silvia Justina Castro Trenti. Soy fuerte, dice. A ver. Ya le he dado, me falta brazo o necesito más lentes. Usted discúlpeme, pero dice fuerte, independiente, comprometida, tenaz, trabajadora, crítica, responsable, invencible. Soy mujer mexicana. Ande, pues. Saludos, Silvia Justina, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Francisco Martínez, ganan Jorge Hangrón para gobernador y Jorge Ramos de la alcaldía de acuerdo a las preferencias de los votantes. Francisco Montiel, hasta Carlos Moros se rumora se une a Jorge Ramos. Pues a estas alturas quizá ya nada deba sorprendernos, ¿no? Estamos viendo cosas que antes no se veían, diría la frase, ¿no? En fin. Oiga, qué rápido se va el tiempo. De verdad, le juro que se nos viene el tiempo encima, pero no puedo dejar de compartirle esta información, una de varias. Finalmente, el diputado Saúl Huerta, diputado federal, usted lo recuerda, se lo comentamos aquí, acusado de abusar sexualmente de un menor, pues es separado de su cargo. El hombre ya va en camino a su expulsión formal de Morena. El grupo parlamentario de Morena pues aprobó este domingo por mayoría de votos separar de su cargo al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona y lo que sigue pues es quitarle el fuero para que enfrente esta acusación y las consecuencias legales de este señalamiento que le están haciendo. Así que se le acabó el corrido, es cosa de horas y de pocas horas, por cierto, porque el escándalo ya es imparable, francamente. Por más que hizo en las últimas horas, por más que se haya disculpado, por más que haya defendido su argumento de que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. La verdad es que el mundo se le vino encima y por lo pronto es un hecho ya que la Fiscalía Capitalina va a pedir el desafuero de Saúl Huerta para proceder legalmente contra él. Está en proceso esta decisión de la Cámara de Diputados de declararse a favor del juicio de procedencia, que es un paso en
en el proceso para retirarle el fuero y sacarlo, así de sencillo, y hacerlo a un lado, apartarlo del escenario en el que se mueve Morena, que lo que menos quiere a estas alturas es un nuevo escándalo de tipo sexual después del incidente ocurrido con Félix Salgado Macedonio, que este martes esperaba tener una respuesta satisfactoria de los tribunales para recuperar la candidatura al gobierno del estado de Guerrero. Y no solo ese, sino el caso del hermano de quien funge hoy como coordinador de la fracción en el Senado, que es Ricardo Monreal Ávila. Su hermano contiende por la gubernatura del estado de Zacatecas y ha sido centro de un escándalo luego de que aparece en un video aparentemente agarrándole una pompita a una compañera, pues, ¿no? Así muy rápidamente, como algo que podía pasar incluso así como un pequeño accidente, pues, ¿no? Mientras caminaban hacia una actividad partidista, a un evento, algo que él ha defendido, pues, esa versión, pero que ante los ojos de más de 4 ha resultado inverosímil igualmente. Entonces, imagínense nada más 3 escándalos en el terreno de lo sexual que pueden encuadrar en lo que sería violencia de género, etcétera, misoginia, bueno, lo que usted le quiera poner ahí. Y a estas alturas Morena lo que menos necesita es otro escándalo más, sobre todo de este tipo, ¿no? Entonces le surge deshacerse del señor Saúl Huerta, que es un hecho que también se va, no solo de Morena, es casi un hecho que lo vamos a ver eventualmente en prisión, porque este es un asunto muy serio, el abuso o el presunto abuso del menor de edad. ¿Qué tema este, eh? Bueno, pues ahí están las cosas. ¿Quién más nos acompaña esta mañana? Juan Cisneros Casillas. Buenos días, Enrique Jorge Ramos trae mejores cartas para gobernar. Saludos. Jorge Márquez, hace un año comentaba la señora Irene Contreras, no sé si te acuerdas de ella, sí, claro, que cuando el PRI y el PAN se unieran serían señales de caos político y ya llegamos, como dices, ya nada nos debe sorprender. La doctora Irene Contreras, cómo no recordarla, ¿no? ¿Cómo no recordarla? Oiga, en este fin de semana ha habido 2 incidentes distintos de violencia contra periodistas en esta ciudad. Mire, en fin de semana, un compañero que trabaja para otro medio radiofónico, y bueno, síntesis, en televisión, cubría un plantón de clientes, de compradores de vivienda, de terreno, en este fraccionamiento que es propiedad o que promueve el actual candidato a gobernador Jorge Ojeda García, o García Ojeda, postulado por Fuerza México. Y entonces, en un acto que tenían previsto aparentemente estos colonos desde hacía algunos días, coincide con un plantón que hacen, una expresión ahí de campaña que hacen seguidores, simpatizantes de ese partido reciente, de creación reciente, simpatizantes del candidato a gobernador, que se apostaron ahí en el monumento a Cuauhtémoc, blandiendo lonas y banderolas y demás para echarle porras a su candidato. Y entonces unos enfrente, otros en el extremo, en la acera, con distancia suficiente, pues aparentemente a alguien le molestó que estos colonos
que ahora sabemos tienen tiempo sufriendo por incumplimientos, presuntos incumplimientos de la empresa fraccionadora, pues están de plano aprovechando la situación pública, el rol público que tiene el empresario como candidato a gobernador, pues para exigirle cumplimiento de una serie de compromisos que habrían contraído con los compradores y que no, pues sencillamente no, han ignorado. Y entonces este compañero de los medios de comunicación que cubría el plantón de esos compradores, de esos vecinos, es testigo de cómo llegan simpatizantes de Jorge Ojeda, el empresario y candidato a gobernador, a agredir a los colonos, pero además de paso lo agreden a él. Algo que es típico, ¿no? La intolerancia no tiene colores, no tiene signos de ninguna naturaleza, puede estar presente en cualquier denominación religiosa o política, y eso lo sabemos bien los periodistas, lo que no justifica de todas maneras la agresión, ¿no? Por hacer simplemente su trabajo, porque no, además, hasta donde pudimos verificar, ni estaba siendo grosero, ni cometía un delito ni una infracción. Lo golpearon como golpearon a otros de los manifestantes, provocando la presencia policíaca. Y en esas condiciones le quiero decir, lo que ha ocurrido es que esto parece estarse convirtiendo ya en la constante, ya cada vez con más frecuencia, lo de los ataques a los periodistas, a los medios de comunicación y a los reporteros. Y coincide con otro incidente, además atribuido a este partido político, a simpatizantes del candidato a gobernador Jorge Ojeda, que en otro momento también agredieron a un par de compañeros, según los registros de que tenemos constancia, simplemente porque pues no les gustó que los retrataran y que los grabaran, ¿no? Como parte de su trabajo. Ese es un incidente. El otro se dio en el campamento de migrantes. Ya sabemos que este fin de semana, el viernes para ser exacto, los migrantes se movieron del lugar y se fueron a instalar ahí a la altura del corredor peatonal para cruzar a los Estados Unidos. En un acto que las autoridades consintieron y que aquí advertimos, por cierto, ese día, que solo iba a generar conflicto y problema. Bueno, no pasaron, creo que ni 12 horas de esto que le presentamos aquí el viernes y de lo que le comentamos sobre los riesgos de este polvorín potencial que se puede gestar ahí y que las autoridades han ignorado, han permitido, a sabiendas del riesgo, porque ellos conocen perfectamente el riesgo. Y el riesgo de lo que podía ocurrir se manifestó muy claramente cuando un grupo de vendedores ambulantes fueron a correrlos, a empellones, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les permiten trabajar con su presencia ahí. Y entonces hubo insultos, hubo agresión verbal, hubo empellones y presionaron y medio sacaron a algunos de los migrantes que se fueron a sentar ahí. De nueva cuenta, se ha presentado un incidente violento este fin de semana. Otro reportero que estaba transmitiendo para su medio, para otro medio, hacía una transmisión en vivo, entiendo, y las imágenes y la narrativa de este reportero, de este compañero, no deja lugar a dudas. Ni siquiera está cerca de los manifestantes, de los migrantes. Está lejano, con una toma muy abierta de todo el conjunto del campamento migrante, y haciendo una reseña de cuál era la situación al día de ayer sobre ese campamento, porque ha sido objeto de un seguimiento periodístico de casi todos los medios y con regularidad, porque
todos los días puede ver ahí algo de noticioso que se puede presentar. Y estaba en ese proceso cuando se desprende de uno de las carpas un sujeto y se acerca al reportero mientras se va quitando el cinturón y llega al reportero y lo amenaza con golpearlo. Y se da ahí un momento de rispidez que el reportero logra sortear después de la amenaza, con el riesgo de que se le vayan encima no solo ese sujeto, sino muchos más, que son una situación muy volátil, que forma parte del gran riesgo de la violencia que ahí se va a detonar. Así como el incidente el viernes, como este incidente de agresión a un reportero este domingo, vamos a estar viendo más incidentes de esta naturaleza que pueden llegar eventualmente a escalar y desatar un conflicto todavía mayor. Así que lo señalamos primero para reiterar pues nuestro rechazo a este tipo de conductas, pero también para señalar la pasividad de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que han permitido con su omisión que esto del campamento se convierta en un problema de gran potencial de conflicto. Y otra vez, en la garita de San Isidro, con el riesgo de una confrontación, con el riesgo de un nuevo escenario como el de hace un par de años, que por supuesto no le ayuda, pero en nada, a la imagen de la ciudad. Entonces, ahí está, dejamos constancia del asunto para que no sorprenda lo que podríamos ver más adelante. Dice Norma Martín, no lo creo tan menso para tocar a una compañera en campaña, pero todo se puede esperar de los candidatos morenos. Ya ve Félix Salgado. Julia BR, ¿es del PES? ¿Simpatiza con Hank? Bueno, dice, lo que necesita Tijuana es gente que trabaje por Tijuana. Si Ranier lo hará, ¿por qué no votar por él? Si tienes experiencia, ¿por qué no? Porque tienes experiencia. Si eres nuevo, porque eres un novato. Así como se logrará un cambio en Tijuana, todos saben, todos conocen. Nadie limpia ni su casa ni patio, pero muy conocedores de la política, dice Julia BR. Bienvenida. Bienvenidos sus comentarios. Oiga, es hora de retirarnos. Gracias a Jaime Alejandro Rodríguez, Alfredo Valle, Antonio Carpio, Anel San, Miguel Eduardo, Gustavo Espíndola, Gloria Valderrama, Teón BC, Lex Nova. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera edición de AFN Político y algo más. A la 1 p.m, la segunda edición para compartirle más información interesante que se ha producido y lo que se acumule de aquí a la 1. Ya lo sabe. Regresamos en cosa de nada, con permisito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que